noches. El día de hoy es un placer para Pandemonium Editorial poder presentar lo que es su primer libro impreso, que es una alegría enorme para nosotros que sea el día que regresamos. Una publicación que en el mes de abril vio la luz en forma digital y el día de hoy lo presentamos a toda la comunidad lectora, tanto del Perú como de Latinoamérica. El día que regresamos es una antología que nace precisamente en tiempos de la cuarentena debido al COVID-19. Y tengo aquí algunas palabras que quisiera compartir con ustedes. La primera persona que dio positivo al nuevo coronavirus en el mercado de alimentos de Wuhan, donde probablemente comenzó la pandemia, fue una mujer que vendía camarones vivos. Según un documento filtrado a los medios, la mujer tenía 57 años y su nombre completo era Wei Wuxian. Wei vivía en un piso alquilado a menos de 500 metros del mercado y desarrolló fiebre el 11 de diciembre del 2019. En poco menos de 3 meses, el virus fue declarado por la OMS como pandemia y en el mes de marzo se encontraba en cada rincón del mundo. En el Perú se declaró la cuarentena el 16 de marzo, inicialmente por 15 días. Esta terminó extendiéndose por más de 100 y dejando tras de sí una estela de casi 10.000 muertos, aunque las cifras no oficiales hablan de un número mucho más alarmante. En este contexto, 20 escritoras, 15 peruanas y 5 extranjeras, se unieron al llamado y necesidad de alzar su voz y manifestar su punto de vista frente al mundo que esperaríamos después de la cuarentena. Utilizando los recursos de su creativa y su prosa, nos entregan 20 posibilidades distintas, pero muy parecidas en esencia. El mundo al que regresaríamos ya no sería el mismo que nos tocó vivir, el cual nunca pensamos que cambiaría. El día de hoy nos acompañan 5 de las 20 escritoras, de las 20 grandes escritoras que nos acompañaron en el día que regresamos, y del cual yo tengo el placer de haber trabajado con ellas como el compilador de este libro. Y sin más, voy a darle paso a los protagonistas, a las protagonistas verdaderas de este momento. Y quisiera empezar con Rocío Quespi. Por favor, Rocío, unas palabras respecto al día que regresamos. ¿Qué tal, Hugo? Muchas gracias por la invitación a ti y a Tania para participar en esta colección de cuentos y también a todas mis colegas escritoras aquí reunidas. Es fantástico. Me invitaron a participar en esta colección, en este proyecto. Yo ya llevaba casualmente algunos meses indagando por el género de ciencia ficción y otros géneros de la ficción especulativa en el Perú, ¿no? En la tradición literaria del Perú. Y justamente, bueno, llegó la invitación de ustedes para participar en Ucrónica y de allí la invitación para participar en el día que regresamos. Y ambos proyectos son muy necesarios por el gran vacío que hay de colecciones de literatura, de textos literarios, específicamente narrativa en este caso, por mujeres sudamericanas y dentro de ellas las mujeres peruanas. Así que es un gran paso. Es un paso que abre brecha. Quizá no nos demos cuenta ahora, pero esto va a ser muchas olas en el futuro, el efecto mariposa, ¿no? Por otro lado, he estado revisando el volumen y hay varios, veo como varias direcciones, ¿no? Veo cuentos que encajan en la literatura fantástica, un cuento que encaja en literatura de fantasmas, otros que encajan en obsesiones o futuros distópicos, ¿no?
Y el mío, el que yo propuse, encaja dentro del género de ciencia ficción semidistópica porque tiene un final bastante abierto. Y me dio mucho placer escribirlo porque desde hace tiempo que quería explorar ese género. Yo he escrito por mucho tiempo literatura fantástica y narrativa histórica, más que nada. Así que lo disfruté mucho. Yo soy fanática de la serie de ciencia ficción norteamericana Star Trek, Viaje a las Estrellas, desde que era niña. Así que esa fue una de mis fuentes de inspiración para elementos en la historia. Y otro son elementos de las sociedades indígenas de Michigan, que es donde yo vivo. El nombre de uno de los personajes es un nombre propio en Ojibwe, que es la lengua indígena de Michigan. Entonces, al juntar de estas dos como tradiciones de lectura, si lo quieres poner así, ¿no? La ciencia ficción televisiva, tipo Star Trek, y elementos de la cultura indígena de Michigan, de los Grandes Lagos, como los llamamos aquí, bueno, dio el resultado esta historia. No sé si quieres que elabore más al respecto. Por favor, adelante. Bueno, no, la historia ahora me doy cuenta, es una mutación, trata de una mutación, combina dos tópicos dentro de la literatura de ciencia ficción o ficción especulativa. Una es el viaje en el tiempo y el otro es una mutación inesperada, ¿no? Justamente producida por los cambios, hay una ucronía, ¿no? Los cambios que implica viajar en el tiempo, ¿no? Así que un conjunto de 3 personas, que son 3 mujeres, del futuro, de nuestro futuro, viajan al año 2019 para tratar de detener el momento en que se inicia la pandemia. Viajan al mercado de Wuhan, justamente, ¿no? A buscar el paciente cero, y tienen un éxito hasta cierto punto, pero luego cuando regresan al futuro, obviamente las cosas cambian porque se ha cambiado la historia y hay una mutación, hay un tipo de mutación, ¿no? Y en eso termina la historia y no les cuento más porque la idea es que lo lean. Ya. Muchas gracias, Rocío. A continuación, quiero dejarlos con Sofi Canal. Sofi, adelante. Ya, gracias a todos y a todas. Encantada de estar aquí porque la verdad la publicación física de este libro es el fruto de mi cuarentena, ¿no? Qué placer da ver un libro físico a la era virtual, en la era virtual. Nos hemos acostumbrados todos a vivir encerrados, ¿no? Hace más de 100 días. Nosotros, yo en mi caso soy profesora, entonces ya sé que hace poco ya sé que voy a quedarme en casa todo el año, hasta marzo del próximo año. Y bueno, cuando recién nos enteramos a la hora de participar a ese encuentro literario, era el inicio de la pandemia, ¿no? Hugo, creo que la editorial lanzó la convocatoria recién a los 2 días, por ahí, ¿no? De la pandemia. A la semana. Entonces ya, en este momento, a la semana, en este momento todo estaba distinto. Ya, como tú decías al inicio, pensábamos quedarnos encerrados 15 días, ¿no? Y ahora, bueno, vamos 100 días hasta más. En mi caso, voy a estar encerrada todo el año hasta marzo del próximo año. Entonces ya todo ha cambiado. Ha habido fases en este encierro, ¿no? Yo cuando escribí, bueno, en mi caso, quiero especificar de que no soy escritora de ciencia ficción, nada. Soy escritora, punto, ¿no? Nunca había escrito un cuento ni nada de ciencia ficción. No me considero una escritora,
¿no? Además, odio los géneros. Yo pienso que la literatura es literatura y ya está. Entonces, tomé esta propuesta como un desafío, como un reto para saber qué tipo de escritora podría ser yo, ensayando en un campo que no conocía para nada. Y eso fue lo más interesante en mi caso, ¿no? Porque fue como digamos, un reto literario, tanto a nivel literario como a nivel personal, porque, bueno, al inicio de la pandemia yo estaba feliz porque siendo escritora, a mí me encanta que me obliguen a quedarme en casa, porque la única cosa que tengo que hacer en casa es escribir, ¿no? Entonces, que te obliguen a escribir ya de por sí es un beneficio tremendo. Yo estaba feliz de estar encerrada. Y entonces empecé a hacer como mi jardín de Epicuro ahí en casa tengo la suerte de tener una casa grande, eso sí, no es el caso de otros, ¿no? Todo con eso. Pero bueno, organicé mi vida de manera hacer como un búnker de felicidad, ¿no? ¿Qué más pedir? Estar en casa para un escritor es lo mejor. Entonces ya partí de este punto para participar en esta aventura y además con el reto de escribir con una fecha y publicar. Eso fue para mí la felicidad total. Y entonces empecé así y bueno, escribí sobre lo que sentía, ¿no? Lo que le decía, el primer paso de la pandemia fue para mí toda felicidad total. Entonces describo eso también en mi cuento. ¿Y qué va a pasar después? Cuando uno ya está feliz en casa, en su búnker de felicidad, ¿cómo hace para salir? Ahora, la última, ahorita, ¿no? Cuando ya nos liberaron así casi un mes, a la primera etapa de poder salir a la calle, yo me preguntaba, ¿cómo voy a hacer para salir? Ahora que soy tan feliz en casa, ¿cómo hago para salir a la calle? Me da miedo. Tenemos todos en Perú, no sé si se llama así en otros países, pero tenemos ese concepto del síndrome de la cabaña, que es bien fuerte. Para empezar, yo vivo con mi hijo tiene 12 años y también lo vi tan feliz en casa que ahora le da mucho miedo salir a la calle, como yo, ¿no? Entonces, después de esa primera fase de felicidad, ¿cómo hacemos para salir en casa, de la casa? Ya, y de eso se trata el tema de los cuentos que ustedes han lanzado como reto, ¿no? Y bueno, eso fue la primera etapa de la pandemia, que la solución que, bueno, yo vi en el cuento que escribí en esa época, quizás no sea la solución que tengo ahora. Ha cambiado, ¿no? Las cosas han cambiado. Hemos pasado muchas etapas de psicología interior y de espiritualidad personal para afrontar la salida. Pero bueno, en esa época donde ya terminamos el cuento, que fue la primera etapa de la pandemia, fue la solución que yo encontré y que la escribí en el cuento y intentando entender también lo que era ciencia ficción, porque la verdad nunca me había percatado en el tema, ¿no? Y fue maravilloso, porque yo creo que un escritor puede y debe intentar escribir en cualquier cosa, la verdad. Y eso para mí fue, ¿no? Escribir algo que sentía, que entre un género que para mí no existe mucho, lo repito, pero que ya sí, quizás ya esté ahora en el género de la ciencia ficción. ¿Por qué no? ¿No? Pero yo no lo vi así. Así que
bueno, para terminar, fue un placer total participar en ese encuentro y veo que leyendo el resultado físico, que es la recompensa, después de 4 meses, ¿no? La recompensa física y no solo virtual, que bueno, valió la pena. Eso dio un sentido al encierro y estoy feliz. Ya agradezco mucho. Eso es. Muchas gracias, Sofi. Muchas gracias. Y bueno, tenemos desde Bolivia ahora a Eliana Sosa. Nada, Eliana, por favor, coméntanos un poco de tu experiencia en el día que regresamos. Muchas gracias, Hugo. Pues yo feliz de estar y escuchar a mis compañeras porque al final nosotros escribimos, te enviamos los textos y después nos leímos, ¿no? Pero no conocíamos como este making of de, de cómo cada una escribió y me encanta escucharla realmente porque creo que hay cosas muy parecidas, ¿no? Que hemos vivido todos y miren que en otro país también lo siento así, ¿no? Me encantó la invitación que nos hiciste, así como que de sorpresa también, como dices, pocas semanas después de que se decretara la cuarentena, que aquí en Bolivia fue el 15 de marzo, miren que también fue bastante parecido a Perú. Y bueno, coincido con el tema de que tal vez si ahora, si en estos momentos nos hubieras llamado a escribir el libro, pienso que hubieras tenido otros cuentos también, ¿no? Diferentes, seguramente, ¿no? Y lo hiciste en un momento, pues, no sabemos por qué, pero fue en ese momento, al principio, cuando coincido que no teníamos, creo, todavía esta conciencia de lo difícil que iba a ser al pasar el tiempo, ¿no? Sin embargo, en el caso del cuento que yo escribí, repasando, volví a leer ahora, eh, toqué un tema que me pareció muy interesante, que es el tema de la rutina, ¿no? Todos estamos acostumbrados a una rutina en nuestras vidas. Le da como el sentido, ¿no? Es nuestra seguridad, digamos, de la vida. ¿Y qué ha hecho esta pandemia y esta cuarentena? Pues ha roto nuestra rutina. Y la verdad es que al principio eso nos causaba mucho estrés, o tal vez no a todos, pero a una mayoría nos ha causado un estrés. A mí no mucho, porque la verdad es que yo no salía mucho de casa, pero de todas formas es otra cosa estar en casa por voluntad y otra cosa estar en casa obligados, ¿no? Entonces, que al principio no encontraba qué escribir sobre la pandemia y menos el tema que nos diste, ¿qué pasaría? ¿No? Tal vez como estábamos al principio, me puse un poco estresada al principio porque había muy poco tiempo para escribir y no sabía escribir. Entonces dije, bueno, me voy a soltar y voy a escribir sobre lo que me está pasando, que es como retomar una rutina, ¿no? Ya les decía, se había roto una rutina, así que creo que fui creando una rutina y realmente pasó eso, una nueva rutina en la que se crea como un mundo interno dentro de la casa, ¿no? Al estar ahí encerrados es como algo diferente de lo que se vive dentro, de lo que se vive afuera. Entonces, justamente eso es lo que quise mostrar en el cuento, porque realmente en nuestra casa, yo tengo 2 niños pequeños, así que hay un montón de bulla, ¿no? Y afuera era todo silencio, ¿no? No había gente caminando por la calle, ni autos, porque tenemos unas ventanas a la calle, entonces se escucha increíblemente el ruido de los autos, pero ya no escuchábamos nada, era un silencio ensordecedor en realidad que estaba ahí afuera y era como un mundo alterno, ¿no? Entonces, la historia va en ese sentido de una mujer, es una protagonista,
que empieza a sentir eso, que empieza a crear una rutina con su familia dentro de su casa, ¿no? Y que es mucho tiempo el que pasa y bueno, hasta ahí también les cuento para que puedan leerlo en el libro físico ahora. Pero esta fue de mí mi experiencia de cómo crear esta historia, ¿no? Coincido con Sophie, yo realmente no tengo unos estudios, digamos, sobre literatura y por tanto no conozco todos los géneros ni sus características, así que me cuesta mucho el tema de decir, bueno, voy a escribir sobre ciencia ficción, digamos, ¿no? A pesar de que las lecturas y todo te ayudan, pero no tengo ese conocimiento. Así que realmente yo escribí y el final me costaba también qué iba a pasar para que sea interesante. Y bueno, de pronto se me ocurrió un final y creo que le vino bien a la historia y quedó bastante bien. Y ese final le dio el toque de género, creo yo, porque en realidad la historia en sí, el cuerpo, no tiene mucho que ver con el género, ¿no? Pero es el final el que le da el toque de género. Y bueno, esa es la experiencia y coincido con Sofía en el sentido de que hubiera escrito realmente algo diferente si nos hubieras llamado en esta época a escribir, ¿no? Y eso me parece muy interesante y un ejercicio que tal vez lo haga. Bueno, eso es lo que quería comentar. Muchas gracias, Eliana. Bueno, ahora vamos con Lisette Tamara, aquí desde Lima. Hola, Lisette, adelante. Hola, ¿qué tal a todas? ¿Qué tal, Hugo? Bueno, darles precisamente, como ya hemos estado diciendo las anteriores autoras que han estado hablando, ha sido una experiencia bastante gratificante, viéndolo desde ahora, porque creo que en el que tuvimos, digamos, la oportunidad de ser convocadas y comenzar a empezar nuestros textos, la situación era distinta, ¿no? Creo que al día de hoy estamos más aclimatados y ya hemos aceptado, creo, la situación actual, ¿no? Creo que ya pasamos el proceso de negación y ya hemos entrado en la fase de aceptación. Y sí, sinceramente, creo que ese libro y esos textos reflejan bastante de repente el momento que estábamos atravesando cada uno de nosotros, ¿no? Y bueno, hablando de eso, te quería comentar que precisamente si vamos a entender, digamos, el cuento que cada una ha desarrollado, deberíamos tomarlo como un proceso, ¿no? En realidad es la forma en la que el ser humano ha logrado, en todo caso, entender o comprender desde un punto en la sociedad, en la historia, de cómo está llevándose esto a cabo, ¿no? Desde cada una de nosotras en distintas partes del país, ¿no? Y desde nuestros distintos roles, quizás, ¿no? Como comentan muchas de nosotras, algunos ya tienen hijos, otros también trabajan y hacen y bueno, eso no es en todo caso la diferencia. Yo también, ¿no? O sea, yo he estado tratando de compaginar de repente el tratar de dar una historia y a la vez también tratar de llevar a cabo funciones como el trabajo, la vida, ¿no? Y es precisamente eso, ¿no? Tratar de procesar todo esto que está pasando y luego convertirlo en algo, una narración que de repente pueda captar el interés de aquel que lo lee. Personalmente, mi cuento, que es Sin gusto, sin olfato, te cuento que yo sinceramente me gusta o me inclino más por la narración ubicada en la realidad, ¿no? Tal vez es por el hecho de que, bueno, te comento, yo soy licenciada en ciencia política y tiendo mucho a pensar o analizar de repente la situación en la que se dan las cosas, en la realidad, en la sociedad, ¿no? Y siempre tratar de encontrar una explicación basada en los hechos. No huyo obviamente a la narración fantástica o distópica, me parece genial, pero sí que requiere de repente más elementos, ¿no? Y de repente también a la brevedad que necesitábamos este tipo de narraciones, en mi caso preferí inclinarme, claro, a situación que quizá pueda parecer realista al momento que lo lees, pero que sinceramente trata de hacerte entender o sumergirte en el microuniverso de su protagonista, ¿no?
en sí es una persona que está atravesando pues los primeros días de la pandemia sin entender muy bien lo que pasa y tratando de comunicarse mediante lo que tiene a la mano, las redes sociales, el celular. La verdad es que algo que de repente va a dejar muy impregnado esta época es que muchos de nosotros hemos estado viviendo a través de una pantalla, ¿no? Y comunicándonos con aquellas personas que conocíamos de una manera no presencial, ¿no? Y es esa no presencialidad que también provoca muchas emociones, o sea, ansiedad, tristeza, una sensación de esperanza quizá, de volver a hacer cosas que hacías con naturalidad antes, ¿no? Y precisamente mi personaje y mi cuento Sin Gusto, Sin Olfato, anhela simplemente volver a hacer cosas sencillas con la misma libertad o naturalidad con las que las hacía antes, ¿no? Mantiene esa esperanza hasta que poco a poco se va dando cuenta de que la situación se pone mucho más crítica, ¿no? Y todo esto a través de una comunicación no presencial, o sea, es una persona completamente volviéndose un poco neurótica frente a la realidad que pasa a través de sus ojos, ¿no? Y a través de una pantalla o de una forma de comunicación virtual, ¿no? Con otra persona, de repente un amigo, alguien cercano. Creo que a muchos nos toca eso. Quizá el carácter ficcional, ¿no? Del cuento pueda ser en el sentido de que cuando esto lo escribí, pues no estábamos, pero ni a la mitad de lo que estamos ahora. O sea, realmente estaba imaginando cómo podría ser ese momento en el que ya pudiéramos salir de nuestras casas y con qué ánimos íbamos a salir, ¿no? Realmente muchos de nosotros al terminar la cuarentena, pues hemos sido otros al salir a la calle, ¿no? Ya no éramos los mismos. Y de repente esa esperanza que manteníamos de volver a hacer algo sencillo, pues simplemente se transformó en otra cosa, una sensación de tristeza, una sensación de anhelo quizá. Entonces, mi cuento va dirigido hacia eso, o sea, tratar de que de repente quien lo lea, vivir todas estas sensaciones a través de este relato breve, ¿no? Relato corto. Ahora, sí, algo que me pareció muy bueno que mencionaran, ¿no? Las autoras, mis compañeras de esta antología, es precisamente de que es una muy buena oportunidad para compartir un espacio donde se escuche, en todo caso se lea, autoras, bueno, mujeres, ¿no? Haciendo narrativa. Me parece importante. Muchos de nosotros quizá no hemos tenido una larga y constante trayectoria, ¿no? En la escritura, pero sí nos hemos visto bastante cercanas a, obviamente, personalidades que han estado escribiendo de manera continua. Y también nosotros hemos rescatado muchas experiencias, ¿no? Eh, por ejemplo, muchos de nosotros nos hemos basado en ficciones que hemos de repente sido asiduas al cine, al teatro o a la misma literatura. Entonces esto es algo que realmente uno llega constantemente y crea la necesidad de poder crear o de poder darle a otros toda esa creación, toda esa escritura creativa que uno tiene dentro, ¿no? En ese caso, de verdad me parece una oportunidad genial esta de poder presentar la antología escrito. Yo creo que en este momento probablemente nos estemos acercando de repente a una ventana para con aquel lector que de repente todavía está esperando un tipo de literatura de repente un poco más refrescante, no de repente autores que ya hemos escuchando constantemente, sino de repente historias nuevas, historias frescas quizá, y que nacen de repente de la necesidad de cada una de nosotras de poder expresar, ¿no? La manera en la que hemos procesado cada una de estas experiencias o eventos, ¿no? Y bueno, yo creo que si más adelante es oportunidad de poder extender nuestro mundo narrativo, ficcional, sería genial, ¿no? Entendiendo también de que van a haber muchas historias o mucha literatura basada en la pandemia, van a haber probablemente novelas totales
son mucho más complejas, con muchos más elementos. Y bueno, yo creo que ese es un punto de partida para nosotros, ¿no? De poder de repente desarrollar historias más complicadas, historias más ricas, con más personajes, más matices quizá, más maduras probablemente, ¿no? Por el tiempo que ya ha pasado, transcurrido, hemos llegado ya a procesar, ¿no? Cómo vamos a vivir de aquí en adelante y también cómo están sintiendo las otras personas, ¿no? No somos ajenas probablemente a realidades distintas a las nuestras. Y es bueno eso, es bueno eso, es bueno pasar de repente en un mismo libro de una historia de cine a pasar de repente a una historia de repente un poco más basada en un realismo, ¿no? Quizá un poco triste, nuevamente a otra historia con un carácter un poco más alegre o más divertido, ¿no? Y de repente con un final abierto, de repente con un final que nos haga ver, digamos, una historia un poco más grande detrás de esto, ¿no? Y bueno, sinceramente, yo estoy muy feliz de la publicación que he hecho. Definitivamente la publicación virtual ha sido, sí, exitosa, no nos la esperábamos. Si algo bueno pudimos rescatar de días de cuarentena, pues fueron precisamente esta publicación. Y ahora con la presentación, el libro físico, yo creo que es el resultado de esto que ha venido sucediendo, ¿no? Y bueno, eso, yo la verdad las felicito a todas y también espero que estemos viéndonos muy pronto también, ¿no? Quizá para una reunión quizá física, ¿no? Para celebrar esta publicación. Muchas gracias, Lisette. Y bueno, queremos terminar con Katy Serrano. Tus palabras, por favor, Katy. No, bueno, en primer lugar, gracias a Pandemonium, a ti, Hugo, a Tania. Mi historia es un poquito sui generis. Me gustaría relatarlo así rapidito. Para mí, Pandemonium y Hugo y Tania llegaron un domingo de sorpresa por el Messenger. Y llegaron, no los conocía, no sabía de ellos y fue sorpresa porque me llegó un mensaje de Tania, un mensaje de alguien muy apurada que me decía, oye, disculpa que te hable de esta manera, pero he visto que estás en un proyecto con Pepe Donaire, he visto tu nombre ahí, es un proyecto que está por salir y bueno, mira, tenemos un libro con 21 escritoras y una de ellas no va a poder, nos lo acaba de decir y necesitamos saber si te escribir un texto para el viernes. O sea, era domingo para el viernes, ajá, y es una ucronía. Y una ucronía está, y el punto John Bar y el papá y todo, ¿no? Y yo lo leo y me entusiasmó, porque a mí me entusiasman ese tipo de retos. A mí me... Y, nada, digo, ¿lo hago o no lo hago? Le comenté a mi pareja, a Ricardo, que estaba al lado, y le digo, mira, lo hago, ¿no? Lo hago. Y sí, pues me... Y lo hice en 5 días, lo entregué el viernes, fue una experiencia muy, muy bonita. Era la expectativa de escribir algo tan rápido y saber qué iban a opinar ellos, porque Pandemonium tenía la potestad de decir, no, ¿sabes qué? Y el mensaje de Hugo, ahí lo guarda de mi celular, fue muy bonito. Entonces todo comenzó así, o sea, de una manera tan también fantástica. Entonces cuando ya, bueno, y la ironía, no sé si pueda decirlo un poquito, la ironía es que todavía cuando se hizo, no sabíamos que íbamos a estar en esta situación. Y en mi relato de Ucrónica, esta situación está presente, pero en otra época. Entonces, como raro, o sea, una señal de la vida, ¿no? Entonces, cuando llegó la invitación para hacer esto al día siguiente,
ya dije, wow, qué bonito, y con las mismas compañeras, y además me parecía lindo que fuera el día que regresamos. O sea, era sobre eso que cuando ya todo pasó, ¿no? Y dejar volar la imaginación. En esos días, da la casualidad que a mí cuando comenzó todo esto, muchos proyectos, yo soy actriz, soy directora de teatro, y tengo los últimos 4 años de mi vida, estoy escribiendo microficción y estoy escribiendo cuentos, ¿no? De una manera ya, le estoy dedicando mi tiempo a hacerlo de una manera seria y con compromiso y estudiando. Entonces, por esos días, yo me enfrasqué también había esa paz alrededor, yo vivo al lado de una avenida y había esa paz, y yo me enfrasqué en enviar microrelatos a Teresa Magazine, editorial, a un montón de lugares, y había enviado algunos sobre lo que estaba pasando, sobre el virus. Entonces, la propuesta fue muy, muy bonita. ¿Qué pasará después que pase todo esto? Y dio la casualidad que por WhatsApp, justo ahora lo estaba buscando a ver si les podía compartir el dato. Tengo una amiga que ella tiene 30 años viviendo una experiencia de vida espiritual, y ella me pasó en esos días unos audios y unos videos por WhatsApp que hablaban de los hermanos superiores, de la venida de ellos, de todo lo que está por pasar, ¿ya? Y eso se mezcló con ciertas cosas que yo vi en televisión de gente que había advertido en China, un médico, hubo varias personas que advirtieron al inicio que venía una pandemia y que no se les hizo caso. Y en mi caso me llamó mucho la atención el poder, de alguna manera, tomar un personaje o intentar crear un personaje de una mujer que advirtió, que fue a los bares, que fue al alcalde, que fue al presidente, que fue a todo el mundo y les dijo, yo lo vi, va a venir, ahí viene, y que nadie le creyó, ¿no? Como muchos no creen ahora. Y entonces, como muchos no estaban creyendo al inicio, porque al inicio de esto hay que ser sinceros, que mucha gente estaba diciendo que era un complot, que era una mentira, y el problema es que la mentira, justo hace 2 días alguien me habló por teléfono y dije, no, yo prefiero ahorita, me da miedo, me dijo, qué miedo, esto es mentira, etcétera, etcétera, y le digo, no, es que no es mentira si cada día tenemos en el Perú 4.000 personas más contagiadas y la gente que está muriendo, ¿no? Entonces, yo mezclé algunas cosas que tenían que ver con eso, con querer crear este personaje que advertía, que decía, al que no le creyeron, con una experiencia de cuando tenía 20 años de una señora que yo conocí, que hacía unos rituales con pólvora, y que sucedió algo que yo vi con estos ojos, pero se movía el aire, se apagaban las velas, pero esta señora estaba encerrada como en un estacionamiento donde no hay ventanas, no hay balcones, no hay nada, pero esas velas se apagaron, yo lo vi, ¿no? Entonces se mezcló eso y creé mi relato, y no voy a decir nada porque lo estoy contando todo para que lo lean. Y me puse muy contenta porque la respuesta al libro virtual fue hermosa. Justo saber que hay 1.400 descargas fuera de Perú, que estuvo creo que 2 días o 3 días en Lectu en primer lugar, 3 días ya. Nada, tener el gusto, el placer de compartir con gente tan linda, de conocerlas. Obviamente que tengo muchísimas ganas de tener una reunión en vivo y compartir con Sofi, con Eliana, con Lisette, con Rocío, con todas, ¿no? Me parece un espacio muy bonito
muy alegre en medio de tanta tristeza, en medio de tanto dolor. Y sí estoy de acuerdo que si ahorita me dijeran que escribiera algo, creo que saldría otra cosa por lo que estamos viviendo, ¿no? Estamos viviendo cosas muy terribles en el país. Arequipa me duele. Yo viví los primeros 9, 10 meses cuando llegué a este país. En 1994 trabajé allá y ver lo que está pasando en Arequipa, que no lo entiendes, o sea, porque está ese personaje que está diciendo, va a pasar esto, va a pasar esto, y el alcalde y el gobernador y la gente que tiene poder y tiene desde tomar las previsiones, pues no lo hacen, ¿no? Como en el relato que intenté hacer. Y nada, que te felicito, Hugo, que felicito a cada una de las compañeras, que es maravilloso que estemos en 20 mujeres, 20, en este es 20, y en el otro 21, que son 2 proyectos seguidos con este montón de mujeres poderosas, con la imaginación abierta, y nada, que invito a todos los que nos estén viendo a que vayan y lo busquen. Estoy muy contenta, llegó ahora calientito, lo estoy tocando, aquí está mi relatito, y estoy muy, muy alegre, y gracias Pandemonium, y nada, que espero y brindo, dije que iba a terminar mis palabras diciendo salud por Pandemonium, salud por cada una de las escritoras, y espero, Hugo, que sigas inventando cosas para reunirnos a todas y a muchas más. Y de esta vamos a salir, obviamente, a salir más fuertes, tal vez más creativas y queriendo comernos el mundo a cada instante, porque ya nos están demostrando que la vida se va en... Así que nada, salud, búsquenlo virtual o acá así escrito y está lindo. Así que gracias. Muchas gracias. Hugo, yo quisiera Katy, añadir algo más antes de por que supuesto, concluyas. Rocío, adelante. Sí, hay 2 cosas que todas hemos dicho, o todas han dicho, yo no lo dije, pero lo he pensado todo el tiempo, que es cuando nos pidieron participar en este volumen, estábamos al comienzo de la... y nunca nos imaginamos que todavía, mes de julio, estuviéramos en la pandemia. Y si hoy día nos pidieran un cuento, yo escribiría probablemente algo distinto, y mis compañeras también, ¿no? Entonces ese es un guiño interesante para otro proyecto. Sabes que, Hugo, antes de empezar esta grabación, tú dijiste varias veces el día de mañana, y yo decía, eso suena a título de volumen, el de mañana, ¿no? En fin, esa es una cosa que quería llamar la atención. Y la otra es que realmente yo he hecho mi investigación en los últimos 12 meses sobre literatura estoy hablando ficción especulativa dentro de la que encaja ciencia ficción, en el Perú, en la historia del Perú. Este es el primer volumen que aparece solamente de escritoras, en su mayoría peruanas. Tenemos invitadas de otros países, ¿no? Pero es el primero en la historia de la literatura peruana, y eso yo lo quiero enfatizar aquí, y lo voy a enfatizar en todos los foros en los que pueda hablar y en las presentaciones que haga, porque es importante. Y luego Ucrónica, cuando salga Ucrónica, va a ser el segundo, ¿no? Y los 2 son publicados por Pandemonium. Entonces eso es algo que quiero enfatizar, porque yo creo que como estamos viviendo, estamos en el presente, no nos damos cuenta, no percibimos, y es totalmente natural que eso pase. Ya no percibimos la cresta de la ola en la que estamos, ¿no? Entonces quiero darles las gracias a ti y a Tania, como han dicho mis compañeras acá, porque ustedes lo han hecho posible. Es necesario, ¿ya? Hace unas 2 semanas asistí a una presentación virtual de una colega mía, Evangelina Soltero Sánchez, que es especialista en ciencia ficción cubana. Y ella dio una charla para la Universidad Javeriana de Colombia,
y su charla fue muy interesante. No sé si está grabada porque fue un circuito cerrado, ¿no? Pero cualquiera podía asistir, pero no fue en los medios sociales. Pero yo recuerdo, ella habló de una escritora cubana de ciencia ficción que a su vez estaba hablando de lo que los críticos dicen de manera un tanto sarcástica, ciencia ficción rosada, ¿no? Entonces, es decir, que las mujeres, y es esta idea, ¿no? De que las mujeres solamente pueden escribir acerca de, o dentro de ciertos géneros y no dentro de otros. Y entonces en la conversación que tuve con Evangelina y empezamos a comparar notas, ¿no? Con lo que, justamente con lo que he leído de El día que regresamos, con lo que he leído de Ucronía, etcétera, ¿no? Y ciencia usada, eso que no existe, eso es un invento de la crítica literaria. No hay, esto es lo fantástico hasta ahora, yo no he visto, si yo leo los textos sin saber quién lo ha escrito, yo no puedo decir si es un hombre o una mujer. Y eso es importante para las escritoras, ¿no? Porque las mujeres que escriben, hay esta idea de que, no, las mujeres no pueden escribir ficción especulativa o literatura de horror, estos géneros, ¿no? Y ¿cómo que no pueden? A mí, claro, que escribir lo que quieran, como dice Sophie, ¿no? En cualquier género, ¿no? La escritura, la creatividad literaria no tiene género en ese sentido. Estoy hablando de género masculino, femenino, y todo junto. Pues, ¿no? Eso es lo que quería apuntar y yo voy a seguir insistiendo en esto, lo voy a repetir y voy a escribir acerca de esto al cansancio, creo, hasta el día que me muera. Así que muchas gracias. Yo quisiera juntar también una cosa, bueno, tomando vuelo con lo que acaba de decir Rocío, que quizás las mujeres también somos, mejor podemos escribir sobre ciencia ficción, porque lo que nos toca a nosotras, ¿qué cosa es? La cotidianidad, estamos encerradas demasiado tiempo en la cotidianidad, con miles de tareas que los hombres ya no pueden imaginar. Entonces, lo único que nos queda, ¿qué cosa es? La imaginación. Y la ciencia ficción es un vuelo para nosotras que nos da alas para ir, para escapar de nuestra condición también, ¿no? Entonces, quizás las mujeres somos, quizás, no sé, eso es una propuesta que yo pongo así al aire, ¿no? Pero quizás también un género que yo estoy descubriendo que puede ser que sea un escape posible para las mujeres que somos, que tenemos tanto peso en las espaldas, ¿no? Muchas gracias a Sophie, a Rocío, por estas palabras. Con Tania siempre teníamos esta inquietud de un mail que recibimos hace ya bastantes meses de parte de Rocío, donde nos contaba esta inquietud, esta situación que tenían algunas autoras de ciencia ficción de tener la necesidad de mostrarse o darse a conocer con iniciales. En el caso, por ejemplo, de la guionista de Star Trek con Daisy Fontana, ¿no? O J.K. Rowling, ¿no? Precisamente por el estigma de que de repente pusieran su nombre, las identificaran como mujeres y no fueran comerciales, ¿no? Y quisimos, un poco fue el motivante realmente de Ucrónica, del día que regresamos, ¿no? De ver la necesidad de, en un libro, ¿no? Poner los nombres completos y que salgan bien y que salgan con mayúsculas y todas las cosas, porque la verdad es una forma de decir, se hace buena literatura y es muy buena, realmente es muy buena. Esta experiencia del día que regresamos para nosotros como Pandemonium ha sido una experiencia increíble, realmente tanto desde la edición virtual
como por todas las correrías por las que hemos pasado por este libro impreso y por lo que va a ser en algunos meses su crónica, que pienso yo que va a ser un libro que va a marcar época realmente, porque es la producción que hay en ese libro es muy, muy, muy buena. No quiero terminar sin mencionar a todas las autoras. Bueno, el libro tiene un prólogo de Alfredo Dahmer, es un prólogo muy, muy, muy interesante, pero entre las autoras son Begoña Pérez, de España, Tania Tinyala, Sofi Canal, María Larralde, que es de España, Eliana Sosa, que es de Bolivia, Rocío Quespi, Zeta Tamara, Adriana Larco de Sadra, Cecilia Valdivia, Tania Huerta, Andrea Amoson, que es de Chile, Katy Serrano, Dana RS, Antonella Alzabarco, Cristina Ramos, Mirza Mendoza, Yosibel Lema, Liliana Flores, Janet Realpe, que es ecuatoriana, y Alejandra de Marini. De parte de Pandemonium, nuestro homenaje a ellas y qué buen trabajo, la verdad, es gratificante tener este documento en las manos. Y sí, a la brevedad vamos a informar dónde lo pueden localizar, dónde lo pueden comprar. De hecho, tenemos ahora algunos canales por los cuales podemos hacer llegar ya los libros vía delivery y todo lo demás. Y cuando se abran las fronteras, Eliana, nuestras amigas españolas y Janet en Ecuador van a poder recibir su libro también en físico para que lo puedan compartir con todos ustedes, ¿no? Yo quiero agradecerles a ustedes por habernos acompañado en esta noche y bueno, esto es el día que regresamos. Literatura de ciencia ficción, de ficción, fantasía, escrita por mujeres para todo el mundo. Muchas gracias.